Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Todas las cosas
Iglesia, muy buenos días. Bueno, una vez más, con la oportunidad de reunirnos en el nombre del Señor, en este tiempo donde podemos adorarlo y donde podemos una vez más escuchar su palabra. Voy a invitar a que me acompañe con su Biblia al Salmo 103 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 5. Salmo 103, verso 1 al 5 dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es uno de los salmos de acciones de gracias y el salmista nos recuerda algunas de ellas. Y bueno, si analizamos nuestra vida, hay muchas razones por las cuales hoy, en esta mañana, podemos darle gracias al Señor. Alguien decía que de alguna manera tenemos como una ceguera selectiva. Es decir, miramos solo lo que queremos ver y a veces podemos enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que hace falta, y deberíamos también mirar todas aquellas cosas en las cuales el Señor nos ha bendecido, como lo expresa el salmista. Entonces le invito a que hoy traigamos a memoria todas aquellas cosas buenas y aparentemente no buenas que Dios ha permitido para con nuestras vidas y podamos darle gracias a Dios por ello. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos para buscarte a ti, de reunirnos, Señor, para como iglesia, aunque estamos a la distancia, poder levantar nuestras voces, Señor, y poder tener acciones de gracias. Hoy queremos recordar todos los beneficios, Señor, que tú has traído para con nosotros. Gracias porque tú eres quien perdona nuestras iniquidades. Hoy podemos confesar nuestro pecado sabiendo que tú nos perdonas. Hoy podemos, Señor, recordar que tú no solo perdonas nuestros pecados, sino que también tú eres quien nos guardas, nos proteges, que tú eres, Señor, el que provee y sacia de bien nuestra boca, que tú eres, Señor, aquel que sana nuestras dolencias. Y por eso, Padre, en esta hora queremos darte gracias. Gracias, Señor. Hoy levantamos nuestras voces para bendecirte con acciones de gracias. Que hoy nuestra alma no olvide ninguno de los beneficios del Señor y podamos bendecirle. Iglesia, bendigamos en esta mañana al Señor con acciones de gracias por todo lo que hasta el día de hoy ha tenido para con nosotros y ha permitido nuestro buen Dios. También queremos orar, Señor, por aquellas necesidades presentes. Oramos por la vida del pastor Edgar Gómez, el cual presenta COVID. Oramos, Dios, y pedimos sánalo, Señor. Tú eres el que sana nuestras dolencias. Oramos por todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que están pasando por esta enfermedad y por otras enfermedades. Y recordamos, tú eres el que sana nuestras dolencias. Oramos a ti, Señor, sánalos. Oramos por cada una de las necesidades presentes en la iglesia y fuera de ella. Y en esta mañana, Señor, también en acción de gracias queremos levantar nuestras voces para adorarte y para bendecir tu santo nombre. Y podríamos decir que una de las mayores razones por las cuales debemos estar agradecidos con el Señor es por la salvación, por gracia que nos ha dado. ¿Qué tal si hoy le cantamos al Señor glorioso intercambio? Cantémosle a Él.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Primera de Crónicas, capítulo 29, el verso 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué tal si hoy recordamos estas verdades cantándole el Dios que adoramos? Cantémosle a Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con
como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Acompáñame con su Biblia al libro de Santiago. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2, ya terminamos el 1 hace 8 días, y vamos a leer del verso 1 al verso 13. Santiago capítulo 2, verso 1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís:
siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Una vez más, estamos exponiéndonos a tu palabra y pidiéndote, Señor, que nos hables, que nos confrontes, que nos redargullas, que nos enseñes, Señor, para ser esos hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema el cristiano y el favoritismo. ¿Cómo se llama la enseñanza? El cristiano y el favoritismo. Bueno, continuamos con el libro de Santiago, el cual, como lo han podido ver, es un libro práctico que en pocas palabras nos dice una cosa: vive tu fe. Y esto nos recuerda que la vida cristiana no es solo un asunto intelectual, es decir, de cuánto sé de la Biblia, o no es solo un asunto religioso, es decir, cuántas veces voy a la iglesia, ayuno, no ayuno, oro, diezmo, sirvo, etc. Sino que la prueba, podríamos decir, para saber si realmente somos o no cristianos, no se hace en un examen de teología ni en un examen de comportamientos religiosos, sino que la verdadera prueba se conoce a través de una vida que evidencie comportamientos y conductas conforme a lo que la palabra expresa. Y este libro pues ha venido desafiándonos en algunos de los asuntos de la vida que están presentes en todo creyente. Ya hablamos de las pruebas, el creyente enfrenta las pruebas con gozo. Ya hablamos de la tentación, el creyente frente a la tentación reconoce su debilidad, pero también asume su responsabilidad. Y hace 8 días hablamos del creyente y la palabra. Y vimos 3 cosas básicas. Todo creyente es pronto para oír la palabra. Todo creyente recibe la palabra con humildad, con mansedumbre, humildad, es decir, de manera dócil. Pero también vimos que todo creyente pone en práctica la palabra. Porque de no hacer estas cosas podríamos, como dice el mismo Santiago, estar engañándonos a sí mismos, es decir, creyendo ser algo que no somos. Y hoy vamos a continuar con un tema del cual generalmente no se habla mucho. De hecho, en los años que yo llevo de la vida cristiana, pocas veces he escuchado predicaciones acerca de este tema. Y pienso que lo bueno de estudiar un libro, como hemos venido estudiando el libro de Santiago y ya lo hemos hecho con otros libros de la Biblia, cuando lo estudiamos de esta manera, el libro completo, pues eso nos obliga a tocar temas que en algún momento pasaríamos por alto y nos ayudan, como dice la Escritura,
a predicar todo el consejo de Dios. Entonces, hoy vamos, como lo anuncia el título del tema, a tratar acerca del favoritismo. Y quisiera comenzar con el significado de esta palabra. Encontré en el diccionario que favoritismo significa lo siguiente: trato de favor que se da a una persona en perjuicio de otras que también merecen el mismo trato. Se lo voy a repetir. Trato de favor que se da a una persona en perjuicio de otras que también merecen el mismo trato. El problema con el favoritismo es que es más común de lo que pensamos. Y ustedes saben que estamos en un mundo lleno de desigualdades en todas las áreas, y de alguna forma esto ha producido que el trato entre los seres humanos sea desigual, es decir, que haya favoritismo. De alguna manera, a causa de tanta desigualdad, hemos creído que hay cosas que producen mayor valor en algunas personas, y eso hace que nosotros le demos como un nivel de importancia por encima de las demás. Y tristemente esto también ocurre incluso dentro de la iglesia. Ahora recordemos que todos nosotros en algún momento hemos discriminado a alguien y en algún momento hemos sido también discriminados. Ahora, con base en esto podemos pensar que el favoritismo no es del todo malo, ya que lo vemos como tan normal en la vida del ser humano, pero precisamente hoy, a través de este pasaje de Santiago, vamos a mirar qué dice la Biblia, qué dice el Señor con respecto al favoritismo. Y para este tema vamos a ver dos cosas. Número uno, vamos a ver una prohibición, y número dos, vamos a mirar las razones de dicha prohibición. Entonces, comencemos. Acompáñenme nuevamente a Santiago, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 4. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, es decir, bajo mis pies, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo primero que encontramos frente al favoritismo es una prohibición. Crecimos en una cultura parcializada que de alguna manera nos ha estado enseñando todo el tiempo a tener favoritismos. Nos ha enseñado a aceptar a algunos y a rechazar a otros. Nos ha enseñado a darle a algunas personas mayor importancia que a otras. ¿Y eso es qué? Favoritismo. Pensemos en ejemplos prácticos. ¿Cuántos de ustedes crecieron viendo El Chavo del Ocho? Yo sé que la mayoría tuvimos la oportunidad de verlo y de escuchar. Pero había una frase que utilizaba doña Florinda, y se la decía a Kiko, la cual expresaba favoritismo y decía: no te juntes ¿con qué? Con esta chusma. ¿Eso de qué nos habla? De que había personas con las cuales hay que tratar, pero había otras personas con las cuales no hay que tratar. Y de alguna manera, aunque eso era en forma de comedia, es algo que se vive en la vida práctica. A veces buscamos tratar con unos, pero con otros, por diferentes razones, no nos interesa tratar. Y eso es parte del favoritismo. En nuestra cultura también aprendimos a darle más importancia al doctor que al carnicero de la esquina, aunque los dos tienen la misma bata, visten de blanco. Pero se aprendió a que cuando se iba a ir a donde el doctor tocaba arreglarse muy bien. De hecho, conozco personas que cuando van a ir al doctor parece que fueran a ir no sé ante quién, y eso se arreglan como nunca.
Pero cuando van donde el carnicero, no importa cómo van vestidos. Eso de alguna manera, ¿qué expresa? Favoritismo. Crecimos en una cultura que nos enseñó a pedir autógrafos, que de alguna manera cuando había un cantante, tal vez un actor o un deportista famoso, la gente se acercaba a ellos a pedirle un autógrafo, incluso a darle la mano, y de alguna forma eso como que hacía que la persona se sintiese bien porque había estado con alguien de mucha importancia, como si esas personas valiesen más que las otras. ¿Y eso cómo se llama? Favoritismo. Ahora, el favoritismo, incluso como lo nombraba antes, se trasladó a la iglesia. Uno en la iglesia encontraba personas que decían, uy, el pastor tal, uy, el cantante fulano de tal. Y se acercaban a ellos, que la foto, que fírmeme la Biblia, porque vi casos donde la gente le llevaba la Biblia para que esta persona que es igual a nosotros, porque todos somos iguales delante del Señor, les firmara la Biblia. Y ese favoritismo dentro de la iglesia nos llevó a darle más valor a algunas personas que a aquellos hermanos normales que se sentaban a nuestro lado. Entonces, como dijo el sabio Jorge Villamil, algunos se acordarán, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, les repito, como el favoritismo está tan arraigado dentro de nuestra cultura, generalmente se nos hace difícil verlo como algo malo. Nos parece normal y sencillamente lo hemos aceptado como parte de nuestra vida. Pero, como acabamos de leer, Dios prohíbe dicho comportamiento. Volvamos a Santiago, dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, escuche, sea sin acepción de personas. Note cómo comienza Santiago, dice, hermanos míos. ¿Está hablando a quién? A los creyentes. De alguna manera está hablando, como dice acá, a los que han puesto su fe en el glorioso Señor Jesucristo. Y tal vez los inconversos puedan ser favoritistas, si podemos usar esa palabra, pero los cristianos no. Recordemos que el cristiano vive contraculturalmente, es decir, el cristiano no hace lo que la cultura de su país o del mundo aprueba. Porque hay muchas cosas que para la cultura del mundo o incluso de nuestro país pueden estar bien y ser aceptadas. Pero si para Dios esas cosas no están bien, el cristiano no las hace. Por ejemplo, yo sé que todos hemos tenido la oportunidad de ver algunas películas donde de alguna manera nos muestran que la cultura es que los novios primero conviven durante unos años y a veces muchos años y luego después de eso sí toman la decisión de casarse. Y tal vez eso sea aceptado por algunas culturas, pero cuando miramos la palabra, Dios no acepta eso. Entonces, Santiago les está diciendo directamente una gran verdad, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, sin favoritismos. Y usted lo notó que Santiago, recuerden que él fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, él como un buen pastor, luego de que les dice eso, les da una ilustración para poderlo entender mejor. Volvamos a Santiago 1, el verso 2. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, recuerde es bajo mis pies, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Aquí Santiago da una ilustración, dos visitantes entran a la iglesia, uno rico, otro pobre. El rico pues está bien vestido, tiene incluso anillo de oro,
Y cuando él viene, al ver que tiene anillos de oro, que está bien vestido, le dan un buen trato y lo ubican en un buen lugar. En cambio, al pobre que entra a la iglesia, no le dan el mismo trato y no son cordiales con él y lo sientan en cualquier lugar, incluso en el piso. Ahora, aquí el problema no es ser cordiales con el rico. Aquí el problema es no darle la misma cordialidad al pobre. Porque, claro, nosotros tenemos que ser cordiales, pero con todo el mundo. Entonces, aquí Santiago está mostrando el favoritismo. Vuelvo y repito, el problema no es ser rico, porque la Biblia no condena el ser rico. De hecho, Abraham dice la palabra que era rico. Salomón, por ejemplo, él era súper rico, pero Dios nunca lo juzgó por eso. El problema tampoco está en ser pobre, sino que el problema es el favoritismo con el cual podemos nosotros actuar frente a ellos. Y esto que da Santiago es solo un ejemplo, porque el favoritismo, vuelvo y repito, incluso dentro de la iglesia, lo podemos ver en muchas otras áreas. Generalmente, a veces al famoso, al rico, al que tiene un buen cargo, se le presenta más atención, de hecho hay más disposición a escucharlo, incluso se le dedica más tiempo que al pobre que nadie conoce. Ahora, sería bueno que nos preguntáramos una cosa. ¿Por qué será que se le da un mejor trato al rico, es decir, o al famoso? ¿Por qué se le da un mejor trato al de buen cargo? ¿Por qué creen que es? Si pensamos sinceramente, es porque hay intenciones detrás de ello. Generalmente hay intenciones. El favoritismo esconde una intención. Se busca un beneficio. A veces el beneficio puede ser material. Esta persona me puede ayudar con algo. O a veces el beneficio es emocional. Estar con alguien importante, entre comillas, me hace sentir bien. Y conozco personas que porque, no sé, tal vez le dieron la mano a alguien conocido o porque se tomaron la foto con alguien famoso, entonces como que eso llena su vida emocional. Entonces, detrás del favoritismo hay una intención y esa intención generalmente no es la correcta. Entonces, concluyamos este primer punto. El cristiano no debe hacer acepción de personas y mucho menos dentro de la iglesia. El creyente debe ser alguien que da buen trato a todos, un trato por igual, no por su posición, no por sus bienes, no por sus dones, pues delante del Señor ustedes saben que todos valemos exactamente lo mismo. Este punto nos deja en claro que a Dios no le agrada el favoritismo. De hecho, acompáñenme ahí a Deuteronomio capítulo 10, el verso 17 y 18. Mire lo que dice. Porque Jehová vuestro Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, y note, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. Usted y yo estamos aquí no por cómo nos vemos. Usted y yo conocemos del Señor y hacemos parte tal vez de la iglesia, no por lo que tenemos, no por lo que sabemos, no por cómo lucimos, sino ha sido ¿por qué? Por gracia. Y sería incongruente haber experimentado nosotros la gracia y tratar a los demás con favoritismo. Eso como que no cuadraría. Entonces, concluimos, Dios no hace acepción de personas. Y nosotros como sus hijos debemos tener ese mismo rasgo. Amén. Continuemos. Vamos al segundo punto. Vamos a mirar las razones que Santiago da para esta prohibición. Ya vimos que Dios prohíbe el hacer acepción de personas, es decir, el favoritismo, y eso pues ya debería ser suficiente. Pero ahora Santiago nos da las razones por las cuales el favoritismo
no debe ser parte en la vida del creyente. Acompáñeme nuevamente a Santiago, capítulo 2, y leamos desde el verso 1 para entenderlo mejor. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y escuche, y venís a ser jueces con malos pensamientos. La primera razón que nos da Santiago con respecto al por qué no debemos nosotros hacer uso del favoritismo es porque nos hace jueces malos. Mire, hay una versión de la NBI que dice jueces con malas intenciones. Entonces, para todos nosotros no hay nada más molesto que la injusticia, no hay nada más molesto que la injusticia, y especialmente cuando viene de parte de un juez. Es decir, todos esperamos que un juez sea ¿qué? Justo. Pero cuando un juez es injusto, viene el enojo. Y usted sabe que los colombianos hemos sido testigos muchas veces de cosas como estas. Pero aquí Santiago nos está diciendo que cuando nosotros hacemos uso del favoritismo, estamos siendo jueces malos, jueces injustos. ¿Por qué? Porque estamos juzgando a los demás con criterios superficiales. Estamos juzgando a los demás con criterios equivocados y generalmente con un interés personal. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos dictando una sentencia, ya sea de aprobación o sea de rechazo. Cada vez que usted y yo juzgamos a una persona por su apariencia, juzgamos a una persona porque de pronto no tiene lo que otras tienen, generalmente hacemos una sentencia de aceptación o de rechazo. Y eso, pues no está bien. Mire, el creyente nunca debe mostrar parcialidad o favoritismo, porque eso lo hace un juez. Y lo peor de todo, como dice aquí la Escritura, un mal juez. Yo no sé si usted recuerda que desde tiempos inmemoriales, la justicia ha sido representada con la figura de una mujer que tiene una balanza en su mano, pero ella tiene una característica. ¿Recuerda cuál es? Sus ojos están vendados. ¿Por qué? Porque la justicia no mira las cosas superficiales para poder ejecutar una justicia justa, es decir, para ser imparcial. Pero la práctica del favoritismo hace completamente contrario o opuesto a la justicia. Por eso no debemos permitirla. De hecho, usted recordará que allá en el libro de Juan, capítulo 7, verso 24, el Señor Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Amén. Bueno, miremos la otra razón. Santiago, capítulo 2, verso 5 al 7. Santiago 2, 5 al 7 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. La segunda razón que nos da Santiago del por qué el favoritismo no debe ser parte de la vida de un creyente, la primera es porque nos hace jueces, pero jueces malos. La segunda es porque deshonramos al que Dios honra y honramos al indebido.
deshonramos ¿a quién? Al que Dios honra. Y honramos al indebido. Mire, el favoritismo en muchas ocasiones nos lleva a maltratar al que Dios ha honrado. Cuando usted lee la Biblia, por todo lado expresa que Dios ama al pobre, lo cuida y lo mantiene. Y eso lo encontramos, le repito, por toda la Escritura. Ahora, esto no significa que Dios no ame al rico. De hecho, es cierto, a los de alta posición, eso no es el problema. Pero lo que sí es cierto es que ellos no son más especiales delante del Señor. De hecho, si usted analiza históricamente, los pobres siempre han sido más dispuestos para buscar de Dios. De hecho, usted también puede notar que en la iglesia hay más pobres o hay más ricos. Generalmente hay más pobres. ¿Por qué? Porque la mayoría de pobres tienen una aceptación mayor del Señor. Muchos de los ricos, como vemos ejemplos bíblicos, ellos confían más en sus riquezas que en el mismo Señor. Por eso usted recordará que el Señor Jesús dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Ahora, cuando a veces escuchamos esa expresión, nos imaginamos una aguja literal y con ese hueco pequeño y tratando de meter un camello por allí. Pero dicen los estudiosos que eso no tiene nada que ver, sino que el ojo de aguja se le llamaba una de las puertas de la entrada a las ciudades. Recuerden que las ciudades eran amuralladas, había una puerta principal por donde entraban todos, pero cuando la cerraban por alguna razón habían puertas más pequeñas que llamaban ojos de aguja. Entonces esa puerta, como era más pequeña, para pasar un camello no era fácil, era un camello literalmente. Entonces, ¿qué tenían que hacer con el camello? Quitarle su carga y poderlo doblar prácticamente para poderlo pasar por allí. Y de alguna manera lo que el Señor estaba diciendo era eso. Para que un rico entre al reino de los cielos tiene que descargarse de su riqueza de alguna manera y poner su confianza en el Señor. ¿Se acuerdan del joven rico? Aquel que se acercó y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, desde pequeño. Yo no creo que sea cierto, pero él creía que sí. Y el Señor le dijo, bueno, ok, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó con este joven? Se fue triste, porque no estaba dispuesto a descargarse de sus riquezas y a poner su confianza en el Señor. Entonces, cuando miramos bien este pasaje que acabamos de leer, el problema estaba en que esos ricos, a los cuales los creyentes estaban honrando, dándole un lugar especial, ni siquiera esos que había entrado a la iglesia era creyente. Porque cuando usted mira, el verso 7 de Santiago 2 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces eso nos muestra una cosa, si ellos blasfemaban el buen nombre del Señor, ¿eran creyentes? No, pero aunque no eran creyentes, les estaban dando una honra indebida. Entonces, seguramente estos creyentes a los cuales Santiago escribe, despreciaban al pobre, al cual Dios honra, y honraban al rico, al cual, en este caso específico, Dios no estaba honrando, porque de alguna manera ellos esperaban recibir algo de él, tal vez alguna ayuda, tal vez, no sé, un trabajo o algo así, y ellos estaban olvidando en dónde estaba puesta su fe. Recuerde que Santiago comienza recordándoles que la fe de ellos está puesta en el glorioso Señor Jesucristo. Y es allí donde nosotros debemos de tener puestos nuestros ojos y toda nuestra confianza y esperanza. Por eso, iglesia, no se permita menospreciar al humilde de condición poniendo su esperanza en el hombre rico o en el hombre pudiente o en el hombre famoso, sino que como iglesia mantengamos siempre nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque de Él proviene todo lo que usted y yo
necesitamos. Continuemos. Santiago 1:8. Y vamos a leer hasta el verso 11. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, escuche, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y vamos a mirar la otra razón que da Santiago por la cual el favoritismo no debe ser parte de la vida del creyente. Recordemos, las razones que da Santiago, él dice que nos hace jueces y jueces malos. Él nos dice que terminamos deshonrando al que Dios honra y honrando al que Dios no honra. Pero aquí encontramos que si nosotros hacemos uso del favoritismo en nuestra vida, estamos violando la ley real del amor. Aquí Santiago va directamente a la raíz del asunto. Él recuerda el principio fundamental de la ley de Dios. Hay un principio fundamental de la ley de Dios. Usted recordará que un día se acercaron al Señor Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y él que respondió, él dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, y este es el primer y grande mandamiento. Y luego les dice, y el segundo es semejante a este. ¿Cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor terminó diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí vemos que amar a Dios y amar al prójimo están inseparablemente unidos. Es decir, si yo amo a Dios, de manera natural, amo al prójimo. O podríamos decirlo al revés. Si yo amo al prójimo, si yo cumplo con la segunda parte, significa que ya cumplí con la primera. Si yo amo al hermano, es porque ya he amado a Dios. Mire cómo lo dice el apóstol Juan. Allá, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Cuál es? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos una vez más, el creyente no debe ser parcial, es decir, no debe hacer uso del favoritismo, debe amar al prójimo por igual. Porque ahí Santiago nos dice que si el creyente hace acepción de personas, comete pecado. De una vez lo llama así. Yo sé que nosotros aprendimos como a categorizar el pecado. Y esto tal vez por la enseñanza de la iglesia tradicional, que nos decían que habían pecados capitales, que eran como los más graves, y habían pecados veniales que no eran como tan complicados. También de pronto, pues tal vez por conveniencia, nos llama la atención esa categorización de pecados. Pero aquí Santiago nos dice que hacer uso del favoritismo, es decir, hacer acepción de personas, es un pecado como cualquier otro. Y nos recuerda que aquel que viola la ley de la ley en un pecado ha violado toda la ley. Y lo usa usando un ejemplo sobre el adulterio y el matar. Entonces él dice, nuevamente ahí Santiago, el verso 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. Y dice,
porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí Santiago nos recuerda que el que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. Es decir, toda la ley está dictada por uno solo. ¿Por quién? Por Dios. Y es Dios el que nos dice a través de su misma palabra que el creyente no hace uso del favoritismo. Entonces, siguiendo el ejemplo que da aquí Santiago, no existe asesino fiel. Porque dice acá que si alguien mata, pero no comete adulterio, entonces, ¿está bien? No, no está bien. Entonces alguien no puede decir, no, es que yo soy asesino, pero soy fiel y eso va a mi favor. No. El que ha cometido una falta, ha cometido todas. Ahora, este punto es importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra necesidad de Cristo. Usted y yo sabemos que nosotros somos incapaces de cumplir toda la ley, incluso siendo creyentes. Aún fallamos. Y aquí Santiago nos dice que el que ha incumplido un punto ha incumplido en todo. Y por eso les digo, nos recuerda nuestra necesidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió, dice la palabra, toda la ley. Y ese cumplimiento de toda la ley fue puesto a nuestro favor cuando nosotros colocamos toda nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo. Y solo a través de eso es que nosotros podemos alcanzar salvación. Y Santiago termina con estas palabras. Verso 12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escuche, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y termina diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago termina este tema del favoritismo, de la acepción de personas, y les dice, una persona que no muestra misericordia y compasión por los demás, demuestra que nunca ha respondido correctamente a la misericordia de Dios. Una persona que no muestra misericordia, compasión hacia los demás, los trata con acepción, está demostrando que no ha respondido correctamente a la misericordia de Dios. Y ahí debíamos de hacernos una pregunta, o quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted ya respondió a la misericordia de Dios? Escuche la pregunta. ¿Usted ya respondió a la misericordia de Dios? ¿Qué quiero decirle? Recordemos una cosa. Por causa del pecado, nosotros merecemos juicio. Pero cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe y ponemos toda nuestra confianza en la obra redentora de Cristo, recibimos la misericordia de Dios y somos librados del juicio. Recuerda lo que decía al final, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y si esto ya sucedió en su vida, no hable ni actúe con favoritismos, hable y actúe con misericordia. Ahora, si usted no ha respondido a la misericordia de Dios, ¿qué espera? Corra a Él en arrepentimiento y fe para que la misericordia de Dios lo alcance, sea librado del juicio por causa del pecado y por gracia reciba la salvación y la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, una vez más, tu palabra cumple su propósito y nos confronta con algo que hace parte de nuestras vidas de manera cultural, pero que tu palabra nos dice que está mal y que es pecado delante tuyo. Y es
el hacer acepción de personas, el hacer uso del favoritismo. Hoy reconocemos que actuamos de esa manera incluso, Señor, aún con los hermanos de la iglesia. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque a veces le hemos dado valor incluso a personas que no te honran a ti. Y a veces hemos despreciado al hermano por su humilde condición que sí te honra a ti. Perdónanos por hacernos malos jueces. Perdónanos por juzgar según las apariencias. Perdónanos por deshonrar al que tú honras y honrar en muchas ocasiones a las personas indebidas y colocando nuestra confianza en lo que ellos puedan darnos a nosotros, cuando como creyentes, Señor, dependemos enteramente de ti. Perdónanos por violar la ley real del amor, Dios. Tu palabra nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Permítenos, Señor, amar realmente a nuestros hermanos, amar a las personas independientemente de su condición. Ayúdanos, Señor, para que cuando vayamos a tener un trato injusto con alguien de humilde condición, podamos recordar tu enseñanza, Señor, tu palabra, y actuar de la manera correcta. Ayúdanos a recordar siempre que estamos aquí por gracia, que estamos aquí solo por lo que tú hiciste por nosotros, que no hay nada en nosotros que nos haya hecho merecedores de la salvación. Para que siempre, Señor, podamos tratar a los demás con misericordia, con compasión y con el valor que cada persona tiene sin importar su condición. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, otro desafío que nos deja el libro de Santiago, no hacer uso del favoritismo. Prestemos mucha atención porque caemos fácilmente en ello y Dios nos agrada. Amén. Bueno, los anuncios, como siempre, los cumpleañeros. Esta semana estuvo cumpliendo Gloria Patricia Dávila y hoy está cumpliendo Juliana Pinzón. Les invito a que oremos por ellos. Padre, te damos gracias por la vida de Gloria Patricia, por la vida de Juliana. Hoy nos unimos, Señor, para orar por estas dos mujeres, para pedirte, Dios, que les bendigas, que les guardes, Señor, para darte gracias porque les permites celebrar un año más de vida, aún en este tiempo de pandemia. Hoy pedimos, Señor, que los deseos y anhelos, proyectos y planes que van conforme a tu voluntad se hagan una realidad en la vida de estas mujeres. Ayúdales a conocerte más, a crecer en el conocimiento tuyo y fortaléceles para permanecer en donde tú les has puesto. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, iglesia, no queda más que la despedida. Un abrazo para todos. Sigamos orando por nuestro país, por el mundo, por esta situación que ha afectado la vida de muchos y que Dios nos siga guardando. Un abrazo y bendiciones.